Bienvenidos a la casa del Señor. Es una bendición esta mañana compartir la palabra de Dios. Bueno, ya tenemos casi 2 mensajes bien dados esta mañana y este es el tercero. Mucha palabra aquí en la iglesia, Manuel, ¿no? Es bueno, es bueno. Buena palabra, Mario, linda palabra. Jesselyn, que me impactó mucho con la adoración, con el capítulo de Daniel. Y yo traigo una palabra que habla del poder de la palabra. ¿Cómo se llama el tema hoy? El poder de la palabra. Leamos la Biblia en Isaías 55 y verso 10. Saludamos a los que están viéndonos por Zoom o por las páginas de internet. Sean bendecidos y que reciban esta palabra esta mañana. Dice Isaías 55, 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Padre, he leído tu palabra y tu palabra es espíritu y es vida. Que hoy, mientras doy esta palabra, se meta en el corazón de las personas, quede grabada en sus mentes, aún en su ropa vaya esta palabra impregnada. Que los que me escuchan allá por la internet, allá por estos medios de cibernéticos, cuando la palabra llegue, quede penetrada en su corazón. Que esta palabra corra y crezca en cada corazón, es mi oración. Y todos decimos amén. La declaración que hace este verso me impacta, porque es una declaración que es verdadera. Y yo quiero que usted la reciba hoy, porque le va a ayudar mucho en las palabras que ha recibido. Muchos de nosotros tenemos palabras proféticas que Dios nos ha dado y se nos olvida esa palabra y Dios te la quiere recordar. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, o sea, desciende del cielo la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra. Ahí hay una verdad tremenda. La lluvia usted la ve caer, la nieve usted la ve caer y no la ve regresar, sino que se queda en la tierra cumpliendo un propósito. Y Dios te está diciendo lo siguiente en esta mañana, y la hace germinar y la hace producir, es decir, viene la lluvia y la nieve a cumplir un propósito. Y lo que me impacta es que dice, así será mi palabra que sale de mi boca. En ese texto concentre su mirada hoy. Así será mi palabra que sale de mi boca. En otras palabras, así como has visto la lluvia caer, la nieve caer y no regresa al cielo, así es toda palabra que yo he dado acerca de ti. Digan conmigo amén. Entonces el primer punto que quiero hablar es que la palabra nunca fracasa. Nunca ha fracasado. La palabra puede volverte tu desierto en ríos gloriosos, en aguas que van a correr y van a fluir. La palabra, cuando empiezas a creerla y empiezas a leerla y empiezas a practicarla, cualquier desierto de tu vida, esta palabra puede convertirlo en un oasis de bendición. Diga conmigo amén. Segundo lugar, la gente más segura de la tierra es la gente que carga una palabra de Dios. Toda persona que carga una palabra direccional de Dios es seguro, porque aunque esté pasando el momento de crisis, él sabe que Dios dijo que lo iba a bendecir. El caso de José lo tienen en la cisterna y él está seguro que no va a morir temprano porque Dios le ha dado una palabra que dice que los 11 manojitos se inclinaban al de él, las estrellas, el sol y la luna se inclinaban a él. Entonces él tenía esa palabra, lo meten en la cárcel y esa palabra lo sostuvo. Una persona que tiene una palabra rema,
para su matrimonio, para sus hijos, para su ministerio. Es una persona que vive seguro, camina seguro, porque la palabra lo sostiene. Vamos, aplauda al Señor en alabanza. Como pastor, estoy aquí para decirte que lo que Dios ha dicho de ti se cumplirá. Diga conmigo, lo que Dios ha dicho de mí se cumplirá. Dios lo hará. Diga conmigo, Dios lo hará. Más fuerte, Dios lo hará. Así truene, llueva o relampaguee, así el diablo se oponga y así enemigos se levanten contra ti, lo que Dios ha dicho de ti se cumplirá. ¿Cuántos agarran esa palabra? Aleluya. La Biblia dice que ni una de las palabras de Dios regresará vacía. O sea, si Dios dio una profecía, si Dios dio una palabra rema, yo la agarro porque esa palabra se va a cumplir. Como la lluvia y la nieve no regresa al cielo, sino que germina la tierra y la hace producir. Así dice Dios, será mi palabra. Cuando yo leí esto, saltó en mi espíritu y empecé a recordar cuánta palabra Dios me ha dado. Predicadores que han venido aquí, profecías que se me han dado. Dije, Dios mío, es imposible que esto falle. Yo lo voy a creer y saltó en mi espíritu y por eso se lo estoy dando esta mañana a usted para que crea la palabra. Diga conmigo, gloria a Dios. Entonces la palabra nunca ha fracasado. Usted tiene que tener seguridad de eso, que la palabra de Dios es viva y es eficaz, no fracasa. Pedro vio al Señor caminando sobre las aguas y se asustaron, un fantasma. Y el Señor le dice, no tengas temor, soy yo. Ah, si tú eres, di la palabra, que yo vaya andando hacia ti. Y entonces dice que él soltó la palabra y dijo, ven. En esa palabra comenzó a caminar, se salió del barco y empezó a caminar. ¿En qué creen ustedes que caminaba? ¿En el agua o en la palabra? En la palabra, porque nadie puede caminar en el agua. Trate de caminar usted en el agua y se hunde. Entonces por un momentito el viento soplaba y dice la Biblia, viendo al viento comenzó a hundirse. En este tiempo que vivimos, donde hay mucha crisis, muchas noticias negativas, unos hablan de que viene un hambre tremenda. Yo estuve platicando con un empresario y me dice, nos estamos comiendo la reserva. Y como él es de los que venden productos, compran grano en otros países y traen aquí a Estados Unidos. Y cuando él me dice eso, nos estamos comiendo la reserva. Porque de Rusia bombardeó, me dice, los graneros de Ucrania. Los mandó a quemar. Y entonces Ucrania no está sembrando. Y luego en otros países, una cantidad de vagos que hay que no quieren sembrar la tierra porque le llegan las remesas de Estados Unidos y no quieren sembrar la tierra. Y me dice, nos estamos comiendo la reserva. Y cuando uno oye eso, nos estamos comiendo la reserva, quiere decir que vienen tiempos de crisis. Pero yo declaré la palabra en el nombre de Jesús, que joven fui y he envejecido y no he visto su simiente que mendigue pan. Hay pan en abundancia para los que creen. Denle el aplauso, Señor, en alabanza. Es decir, que tenemos que vivir creyendo la palabra, caminando en la palabra. Y Pedro se saltó del barco y empezó a caminar, pero viendo el viento comenzó a hundirse porque dejó de oír la palabra, de ver la palabra y de creer la palabra. Si te estás hundiendo en tus problemas familiares es porque has perdido de vista la palabra. Yo vine a decirte esta mañana, la palabra te sacará adelante. Vamos a aplaudir al Señor en alabanza. Ella nunca ha fallado. En segundo lugar, vine a decirte que la palabra no vuelve atrás vacía. Diga conmigo, la palabra nunca regresa con las manos vacías. La palabra que se predica, la palabra que es llevada a esos lugares, cuando uno sale a evangelizar, va al hospital, va a la cárcel, va a los orfanatos, va a visitar casas y uno va a predicar la palabra. Tú tienes que tener la certeza que esa palabra que predicaste no volverá vacía. O sea, tú vas a predicar la palabra y tú te vienes a casa, la palabra se queda trabajando allá. Se queda trabajando con el preso, se queda trabajando con el enfermo en el hospital, se queda trabajando con la dama que le predicaste. O quizás te cerraron la puerta y no te quisieron escuchar. Entonces,
te cerraron la puerta y no te quisieron escuchar, pero tú le dijiste, Dios te ama y en su amor quiere salvarte. Esa palabra, porque está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio, esa palabra se quedará en el corazón. Esa persona va a tener pesadillas contigo. Esa persona va a soñar contigo. Va a estar comiendo y se va a acordar de la palabra. Está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Va a estar comiendo con su esposa y sus hijos y la palabra le va a venir en la mente, porque la palabra es viva. La palabra persigue. La palabra no vuelve atrás vacía. Yo salí a predicar la palabra y la palabra se metió en esa casa. Se mete en las paredes. Queda impregnada en la ropa de la gente, y esa palabra lo persigue hasta que logra el propósito por el cual la palabra fue enviada. Vamos, aplaudan al Señor en alabanza. Por eso Pablo escribió y dijo: yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Segunda Timoteo 2:9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones y a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Grite conmigo: la palabra de Dios no está presa. Tú no puedes encarcelar un rema de Dios. Usted no puede meter a la cárcel a una promesa de Dios. Usted no puede meter en la celda una palabra de Dios, una profecía dada por Dios. Ella cumplirá el propósito por el cual fue enviada. Griten conmigo: amén. ¿Cuántos tienen una palabra de Dios aquí? ¿A cuánto Dios les ha hablado? A lo mejor te dio un sueño, a lo mejor alguien predicó y te profetizó, a lo mejor tu madre te dijo: serás cabeza y no cola. Agarre esa palabra se cumplirá, no volverá atrás vacía. Vamos, aplaudan al Señor en alabanza. Palabra no vuelve atrás, se va a cumplir. Yo tengo que creer eso, alabado sea el nombre del Señor. Ninguna palabra de Dios vuelve a Él vacía. Si se dio la palabra, Él dice: así será mi palabra, como la lluvia que cae en la tierra y no regresa al cielo, sino que germina la semilla, la tierra la hace producir, el agua viene, inmediatamente las plantas empiezan a reverdecer, las flores a brotar, las plantas a dar fruto por el producto del agua que cayó en esa tierra. Así veo yo personas que vienen a la iglesia endurecidos, hasta se duermen allá. Alguien los trajo a la fuerza, el papá los trajo a la fuerza, pero de repente la palabrita que oyó, a una palabra, algo se le quedó del mensaje. Aquella palabrita empieza a regarle su corazoncito, y de repente hay cambios radicales y la persona dice: voy a servir a Dios porque no hay otra cosa mejor que eso. Denle el aplauso al Señor en alabanza. ¿Saben por qué? Porque la palabra es libre. Diga conmigo: la palabra es libre. La palabra se mueve, la palabra crea, la palabra sana, la palabra libera, la palabra restaura, la palabra resucita, la palabra prospera, la palabra levanta, la palabra de Dios lo llena todo. Vamos, aplaudan al Señor en alabanza. Vamos, den un grito de guerra. La palabra de Dios lo llena todo. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y dice que la palabra decía: sea la luz, y fue la luz. Y dice: produzcan los árboles frutos según su semilla. Y dice que los peces se multipliquen. Y daba la palabra y vio Dios que todo lo que él decía se hacía y era bueno. Diga conmigo: la palabra es creativa. Entonces, cuando yo doy la palabra, tengo que tener esa certeza que ella es viva. Este libro, ustedes lo ven que es una Biblia. Pero esta Biblia, cuando yo la hablo, es Jesús mismo. Esta palabra escrita es Jesús mismo. Por eso es que tiene tanto poder el Evangelio. Hay gente que la ha tratado de quemar, la han quemado, porque quieren deshacerse de esta palabra. A los predicadores, los primeros predicadores, todos murieron decapitados. Nerón quiso destruir a los cristianos, y otros emperadores han hecho cosas horribles con los cristianos, tratando de detener
esta palabra, pero la palabra no puede estar presa. Y Pablo decía, a mí me pueden tener preso. Y por último dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona que me tiene el Señor juez justo, y no solamente a mí, sino a aquellos que esperan su venida. Él dejó escrita esa palabra, a él lo mataron, pero la palabra no, la palabra está aquí, yo la puedo hablar aquí, y esta palabra te va a edificar a ti, y esta palabra lleva vida. Vamos, aplaudan al Señor en alabanza. Griten conmigo, la palabra es viva y eficaz. Y por eso dice, no volverá a mí vacía, sino que hará el propósito por el cual yo la envié. ¿Sabe lo que le pasa a la persona cuando usted le predica la palabra? Dice que la palabra le queda impregnada en la ropa. Es tremendo eso. Te le predica la palabra y le queda impregnada. Yo recuerdo una señora que llegó a la iglesia y me dice, pastor, yo quiero servirle a Dios, pero mi marido no me deja. Es una batalla venir a la iglesia. Él no deja de tomar, todos los días toma, un borracho que ya no lo soporto y quiero dejarlo. Y le dije, no lo deje, no lo abandone. Hay una palabra de Dios para usted. Y mire, ese día se me ocurrió a mí ungirle las manos. Vaya, le dije, y con las manos ungidas, ponga las manos en la cama donde él duerme, en la almohada, ahí donde él pone su cabecita. Y si está dormido y se está acostado, mejor, póngale las manos sobre él y bendígalo, desate palabras de bendición. Y ordénele que al paladar, si le puede tocar la lengua, tóquese de su esposa. Y ordénele al paladar que no vuelva a sentir gusto al alcohol. Que cuando pruebe el alcohol, sienta que eso es veneno, que es algo que no agrada a su paladar. Hermano, la mujer me hizo caso. Le ungí las manos. Fue y oró por el cuarto, oró por la ropa, porque el tipo se le iba a las fiestas y le regresaba sin dinero y todo borracho, tenía que andarlo recogiendo. Era una batalla en el hogar. Y entonces le oró con la palabra. ¿Y sabe qué pasó? El siguiente día el tipo quiso tomar licor y le sabía el licor a cosa horrible, que vomitó y no pudo más tomar licor, porque la palabra que yo le había dado era, le pondrás la mano y aún le tocarás la lengua, y cuando él pruebe nuevamente el licor, va a sentir que no es para su paladar. Y conforme yo di la palabra, así se cumplió, porque cuando un hombre de Dios predica la palabra, esa palabra es viva y es eficaz y cumple el propósito por el cual fue enviada. Vamos, aplaudan al Señor en alabanza. Digan conmigo, gloria a Dios. Entonces, cuando Mario hablaba, este mensaje estaba alineado con todo lo que ustedes hablaron. Cuando Mario hablaba de la mujer importante, ¿verdad? Y hizo una casa para atender al hombre de Dios, porque ella sabía que el hombre de Dios hablaba la palabra. Y yo me decía, Señor, ese profeta soy yo hoy. Digan conmigo, amén. Ese profeta soy yo hoy. Hasta me hiciste llorar. Estoy tan sensible a la palabra. Porque la mujer vio a Eliseo una y otra vez. Una y otra vez. Y dije, ustedes me han visto a mí desde jovencito. Vine aquí a predicar. Cuando yo me veo en la foto, no, hombre, si yo estará un muchachito joven. Y predicando de día y de noche, hablando la palabra, haciendo campaña, haciendo conexión. Hoy me he envejecido. Pero ¿qué dijo la mujer? Ahora sé que este es un hombre, un varón santo de Dios. Yo te aconsejo que hagamos un aposento de paredes para que venga él y pongamos ahí, ¿qué? Cama para que se quede a dormir, que no sea de visita, que quede a dormir. ¿Y qué más? Mesa para que estudie la palabra. ¿Y qué más? Silla para que se siente. ¿Y qué más? Candelero. O sea, quería atender al hombre de Dios por la palabra que él daba. Él era portador de la presencia de Dios. Cuando el hombre de Dios te visita, es la presencia de Dios que lleva. Y cuando él da la palabra, él se va a venir a su casa nuevamente, va con su familia, pero la palabra se quedará ahí. Cuando yo leí este texto y estaba escuchando lo que tú decías, esa palabra sostuvo a esa mujer. Esa mujer no tenía hijo y el hombre de Dios le dijo, por el año que viene vas a tener un hijo. La palabra de Dios hizo que la mujer estéril diera luz. Digan conmigo, gloria a Dios.
Una palabra de Dios que sale de aquí te puede sacar de tu desierto, te puede sacar de tu crisis, si la crees. Por eso cuando usted está oyendo la palabra, debe de estar así como están ustedes ahorita. Nadie se está durmiendo, todos están ahí, que suelte la palabra, que suelte la palabra. Así, hambrientos, deseosos de oír palabras de Dios. Aleluya. Y así estaba esta mujer sedienta. Y entonces el hombre le dijo: el año que viene vas a tener un hijo. Y tuvo el hijo. Y después el hijo se le muere. Pero ella creía en la palabra del profeta. Y le dijo: mira, mi hijo está muerto. Yo no pedí esto. Tú profetizaste y el Señor me lo dio. Y el profeta Eliseo se acostó sobre él. Le habló la palabra. Y el muchacho resucitó por la voz del profeta. O sea, qué importante es tener un pastor, hermano. Digan gloria a Dios. Un líder que visita tu casa, hermano. Esos líderes valen oro, son pastores, porque yo les he delegado y junto conmigo pastorean la iglesia. Cuando uno de ellos te visita, recíbelo, atiéndelo. Ellos llevan la palabra de Dios. Y entonces le resucitó al hijo. Y después de lo que leíste tú, ¿verdad? Cuando lo perdió todo. Qué bonito que Giézil, que no atesoró la palabra, Giézil no puso atención a la palabra del profeta. Anduvo con el mejor profeta del mundo. Es decir, que dice que Eliseo hizo más milagros que Elías. Y Giézil no se le pegó nada. Era como los patos que se meten al agua y se sacuden y no se mojan. Así era Giézil. Oía la palabra, miraba los milagros y no se le pegó nada. Entonces se quedó contando cuenteretas de las historias que pasaban con Eliseo, pero con él no pasaban nada. Es decir, cuando usted oye la palabra, usted debe decir: conmigo también va a pasar. Un día yo voy a convertir en predicador. Un día yo voy a dar la palabra en fe y el enfermo se sanará. El pecador se va a arrepentir porque Dios está conmigo. Vamos a aplaudir al Señor en alabanza. Y el pasaje que leíste, ahí está Jesús contándole al rey de una señora X y tal, habla, y de repente aparece la señora y dice Jesús: aquí está, de ella te estoy hablando, entonces cállate tú y voy a escuchar a la señora. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía testimonio, no era varón santo de Dios. Entonces escuchó a la señora y cuando la señora le habló: sí, mi señor, yo soy esa mujer. Yo soy la que sembré al profeta de Dios. Yo soy esa mujer que tuve un hijo. Yo soy esa mujer que Dios me resucitó a mi hijo por la palabra del profeta. Vamos, aplaudan al Señor. Creía la palabra. Amaba la palabra y había experimentado la palabra. Entonces el hombre dijo: denle todo lo que le quitaron, todo lo que le habían robado, regrésenselo a esta mujer. La palabra prospera cuando la crees y la practicas. Digan conmigo: gloria a Dios. Entonces la palabra se queda impregnada en la ropa de la persona. Esa persona que te rechazó por causa de la palabra va a tener pesadillas, va a pensar en ti y va a recordarse de las palabras amorosas que tú le diste. ¿Sabe por qué a veces la palabra se tarda en manifestarse? Número uno, porque la palabra espera o prueba tu fe. Ella espera que tú reveles fe. La palabra se tarda a veces en manifestarse porque espera revelar tu fe. Si realmente tú crees en la palabra, como esta mujer creyó en la palabra, se sostuvo en la palabra, Dios le dio el hijo, Dios le resucitó al hijo y después cuando lo había perdido todo, Dios le devolvió nuevamente su tierra. Esa es la fe que tenemos, muchachos. Crean a esto, hombre, no anden pensando en otra cosa. Díganle al justo que le va a ir bien. O sea, crean esto. Venimos a Estados Unidos a predicar esta palabra. Vamos a poseer esta tierra. Vamos a establecer el reino de Dios. Y si nosotros guardamos estos principios, nos va a ir bien. Digan conmigo, amén. Entonces dice que la palabra a veces se tarda porque revela fe, revela tu compromiso. La espera revela el amor que le tienes a Dios y a su palabra. Estoy seguro de que Dios te habló, pero Él ha querido probar tu fe, tu amor hacia Él. Y tu amor hacia Él y a su palabra. Por eso se ha tardado. Pero vine a decirte, recibe la palabra. Vine a decirte que esa palabra está a punto de cumplirse si tan solo vuelves el corazón, tu corazón como el corazón de un niño y vuelves a confiar en Él y en su palabra. ¿Cuántos reciben esta palabra?
Si usted supiera que Dios no acepta de regreso ninguna palabra que se envió desde el cielo a la tierra hacia su vida, hasta que no se haya cumplido en la tierra el propósito por el cual se vino, usted sería más apasionado con la palabra. Usted sería más creyente de la palabra. Usted arrebataría la palabra y diría: con esta palabra voy a vivir el resto de mis días y sé que lo que Dios ha dicho de mí se va a cumplir. ¿Cuántos aplauden al Señor en alabanza? Aplauda fuerte al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra es creativa. Diga conmigo: la palabra es creativa. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, aunque no haya nada, usted suelta la palabra y la palabra crea cosas. Crea cosas en el corazón de nuestros hijos. Crea cosas en nuestras familias. No se dé por vencido acerca de lo que mira sus ojos, sino que suelte la palabra, y la palabra está creando en el corazón de las personas. Número 2, en Hebreos 4:12 dice que la palabra es un elemento vivo. Así dice Hebreos 4:12. Se lo leo: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Diga conmigo: la palabra de Dios es viva y eficaz. Primeramente hablemos de viva. Diga conmigo: viva. Viva palabra. O sea, viva. ¿Qué es algo vivo? Algo que no está muerto. O sea, la palabra es viva. Entonces, como dice la palabra, que no volverá a mí vacía sin que antes cumpla. Cuando se da una palabra, esta palabra es viva. Está viva, está viva, está viva, está viva. La palabra es viva, y además de ser viva es eficaz. ¿Y qué es eficaz? Que no viene a destruirte. Viene a hacer algo productivo en ti. Es eficaz. Entonces, cuando yo estudio la palabra me ayuda a formar un hogar. Cuando yo soy hijo, la palabra me ayuda a ser un buen hijo. Cuando yo soy patrón o dueño de una empresa, la palabra me enseña a ser un buen mayordomo. Cuando yo soy un trabajador y leo la palabra me enseña a trabajar con honestidad. Entonces, cuando una persona es dirigida por la palabra lo forma para ser eficaz. Diga conmigo: eficaz. Diga: un trabajador eficaz, un esposo eficaz, una mujer eficaz, un joven eficaz, un hijo eficaz, producto de la palabra. Así que no es cuestión de que yo me he portado bien, es cuestión de que le he creído a la palabra. Y la palabra es la que hace el cambio. Vamos a aplaudir al Señor en alabanza. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra se da y la palabra llega hasta lo más profundo del corazón. Es por eso que la gente, cuando la oye y la escucha, siente que le toca el alma. Por ejemplo, cuando leo yo 1 Corintios 6 y verso 9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Cuando uno oye esa palabra, inmediatamente le tiembla el corazón, porque si usted es un estafador, aquí dice que usted no va a heredar el reino de los cielos. Si usted es un fornicario, aquí dice que usted no va a heredar el reino de los cielos. ¿Y cuántos quieren heredar el reino de los cielos aquí? Bueno, estamos aquí porque queremos ser salvos. Yo no estoy aquí perdiendo el tiempo, ni tampoco estoy entreteniéndolo. Yo le estoy hablando la palabra que da vida, la palabra que restaura, la palabra que lo va a conducir al Salvador, que es Cristo Jesús. Vamos a aplaudir al Señor en alabanza. Entonces, esa palabra es viva y es eficaz cuando la oigo con fe y la practico. Número 3, en Mateo 4:4 dice que la palabra es un arma que hace huir a Satanás. O sea, Satanás le tiene miedo al escrito está. Por eso usted, como cristiano, lea la palabra, memorice la palabra y practique la palabra, declare la palabra. Eso hace que Satanás huya
de usted. Dice en Mateo 4:4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás no soporta el escrito está. Cuando viene de la boca de un hijo de Dios, la palabra lleva algo especial, algo poderoso. Porque anterior a ese verso, Satanás había hablado la palabra y había dicho, tírate de arriba, pues a sus ángeles mandará acerca de ti para que tus pies no tropiecen en piedra. ¿No le funcionó? ¿Por qué no le funcionó? Porque la estaba hablando Satanás, la estaba hablando alguien que no estaba hablando bajo los alineamientos del reino. Pero cuando la habló Jesús, el infierno tembló. Apártate de mí, Satanás, pues escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando Jesús le habló, él vivía con esa palabra. Él decía, yo no vengo a hacer mi propia obra, yo vengo a hacer lo que mi Padre me ha dicho que haga. O sea, vivía la palabra, no vengo a violar los mandamientos, vengo a cumplir la palabra. Entonces, Satanás quería meter a Jesús a que no pasara por el proceso del sacrificio, sino que si los reinos de la tierra vienes a buscar, yo te pido que te postres ante mí, pues a mí me fueron dados y yo te los doy. Pero Jesús le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando usted se enfrente ante las circunstancias y el enemigo quiera opresionarlo a que haga tal cosa como lo que leía Jesselyn sobre Daniel, sobre los muchachos hebreos, usted tiene que decir, me salve, oh Dios, o no me salve, tu estatua, tu centro de adoración no lo vamos a adorar, porque nosotros sabemos a quién adorar. Si Él nos salva, amén, y si no nos salva, sabemos que pasaremos de esta existencia a la existencia de estar con Él para siempre. Vamos, aplaudan al Señor en alabanza. Eso es firmeza. Diga conmigo, firmeza. Diga, la palabra es viva, la palabra es eficaz y la palabra hace huir a Satanás. Dice que la palabra es un arma que hace huir a Satanás. Satanás le tiene miedo al escrito está. Así que no ande pensando otra cosa. Para huir a Satanás voy a ponerle una cadena de ajo. Hay gente que pone una línea de ajos en la puerta. ¿Y para qué tiene eso? Para espantar los demonios. Eso no espanta demonios, se los comen. Otros en los patios, no sé si han visto unos objetos que tiemblan. Con el viento tiemblan unos objetos. Es para espantar a los demonios, espíritus. No sé usted si todavía anda con esos amuletos. Hay gente que anda cosas en la cartera, andan pedazos de huesos guindados acá, que para espantar demonios. La Biblia no dice que con un pedazo de hueso vas a espantar al diablo. Si tú lo andas pensando así, quítatelo en esta mañana y ponte la palabra de Dios. Dile, yo voy a creer en la palabra, en el escrito está, y cuando yo tenga el escrito está, Satanás huirá de mí. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Denle el aplauso, Señor, en alabanza. Esta es la palabra. Diga conmigo, esta es la palabra. Entonces, cuando yo oigo la palabra, practico la palabra, el demonio huye de mí. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Eso de que, mire, yo me voy a quedar al campamento. Un hermano me dijo, pastor, no se quede solo ahí porque ahí asustan, me dijo. Yo no sé qué fue lo que le salió a él. Yo le decía, te doy al campamento, vete a vivir allá. Ni loco, me dijo. Mejor pago $2,000 de renta, pero yo no duermo solo ahí. Un miedo y siendo cristiano. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué tienen miedo? A espantos. Si la Biblia dice, a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Si la Biblia dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Entonces, ¿por qué tienen miedo a la oscuridad? Y yo voy ahí, me acuesto como ángeles. A mí nunca me han hecho un ruido. Y si me sale el ruido, lo voy a reprender. Había un misionero, yo he oído muchos testimonios, que fue a predicar a esos lugares donde los brujos hacen sus artimañas, ¿verdad? Y para ahuyentar a la gente de fe. Y llegó el predicador a hacer la campaña y lo hospedaron en una casita en el bosque. Y cuando lo hospedaron ahí, llegó el demonio y le botó todos los trapos, se los sacó de la valija
y le regó todos los trapos. Y le hizo ruido y él dormía. No estés haciendo ruido, le decía, déjame dormir. No se asustaba por nada. Él estaba acostumbrado que al primer ruido que hacía él, salían los miedosos, los que no están en la palabra. Y este no, este estaba fundamentado en la palabra. Él sabía que Satanás le tiene miedo al escrito está. Y dice que, esto fue verdad, un misionero. Bueno, yo no estuve ahí, pero él me lo contó. Y yo creo que no mienten. Amén. Dice, y también ya le voy a contar la que mi papá me contó, que esas también, a él le creo más. Pero, hablando de tenerle fe a la palabra, dice que le ordenó: Satanás, te ordeno en el nombre de Jesús que te vayas. Pues escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No tentarás al Señor tu Dios. Vete en el nombre de Jesús y no perturbes mi sueño, que quiero dormir. Y salió. Un momento, regresa, tiene que recogerme los trapos. Porque dije, hermano, y regresó. Y le recogió la maleta porque un desorden. Mire qué valor, regresó. Que ese es tener valor, porque si ya se fue uno, dice, gracias a Dios que se fue el espanto. No, vuelve y me recoge la ropa porque yo no tenía esto desordenado así. Ese es el carácter que tiene que tener usted. Si el diablo ha llegado a su casa y hasta se siente en su casa y le tiene desordenada su casa y los hijos están todos rebeldones, saque esos demonios con el poder de la palabra y ordene esos demonios: yo y mi casa serviremos al Señor. Vete de mi casa, Satanás, y ven a arreglar el desorden. Porque si hay un desorden tiene que arreglarlo. Digan conmigo amén. Porque la Biblia dice que Dios es un Dios ordenado. Entonces, vine a decirles esta mañana que crean a la palabra. De acuerdo con Salmo 119 y verso 160, la palabra es una verdad total y absoluta. Diga conmigo, la palabra es autoridad. Es una verdad total. Dice que la suma de su palabra, el texto, la suma de la palabra es verdad y eterno es todo juicio de su justicia. Entonces, la palabra, de acuerdo a Salmo 119, 105, dice: la lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, la palabra es lámpara en tiempos de tiniebla. La palabra es luz. Ahora que están diciendo a lo malo bueno y a lo malo bueno, ahora que están diciendo que tú no sos hombre ni sos mujer hasta que ya vos vas a decidir lo que vas a hacer. Imagínense, hermano, cómo está el mundo hoy. Usted va a decidir y ningún papá debe de decirle al hijo que usted es varoncito y usted es hembrita, porque eso es, le llaman ellos patriarcado. Y quieren destruir al patriarcado, es decir, que el papá no tenga ningún derecho de decirle a su hijo: hijo, compórtese como hombre. Porque cuando usted lloró, la partera o la doctora dijo: es varón. ¿Cómo dijo la partera? Es varón. Ahora usted no puede decir eso. Sobre todo aquí en el estado de Massachusetts. Nosotros esperamos que sí por la palabra del Señor, ¿va? Porque nosotros creemos a la palabra. Diga conmigo la palabra. Lo que está escrito, la Biblia dice: varón y hembra los creó. El día que me dejen hablar de esto, o sea, si me dicen: no, usted no puede hablar de... Pues la Biblia es lo que dice: al principio varón y hembra los creó. Yo voy a seguir hablando eso, y si yo estoy leyendo eso me será luz en este tiempo de tinieblas. Cuando la gente venga a decirme: no, eso no es verdad. Tiene que ser ella decidir si va a ser hombre hasta que tenga los 13 años. No, la Biblia dice: al principio varón y hembra los creó. Y que se ha confundido el ser humano porque no quisieron darle adoración a Dios. Dice que viendo la belleza de Dios, la naturaleza de Dios, porque Dios se manifiesta a través de la naturaleza. Es como cuando yo te doy un libro de colores y yo te digo: ¿quién hizo este libro? ¿Se hizo solo? Tú me vas a decir: no, este libro lo hizo alguien porque tiene pintura, tiene dibujo, tiene arte. Alguien tuvo que hacerlo. Entonces, así el planeta Tierra, alguien tuvo que hacerlo. Cuando mira los árboles, cuando mira las plantas, cuando mira los pajaritos de distintos colores, los animales de diferentes especies, alguien inteligente tuvo que pensar en eso. Y ese hombre inteligente y esa mente inteligente es Dios. Tienen conmigo Dios.
Pues ese Dios dice que al principio nos creó a nosotros, varón y hembra nos creó. Esta palabra es luz para nuestra familia. ¿Cómo va a funcionar esto? Yo debo de leer esta palabra a mis hijos y decirle a mis hijos, antes de que el maestro allá les enseñe que es diferente, yo tengo que decirle, mamita, esto es lo que dice la Biblia. Y vamos a seguir creyendo esta palabra. Y esta palabra nos va a sostener como familia. La familia será guardada, será sostenida, los valores se conservarán y esta palabra nos va a sacar adelante. Digan conmigo amén. Denle el aplauso al Señor en alabanza. Entonces la palabra es una verdad absoluta también. No importa lo que digan la ideología de los hombres, la palabra es una verdad absoluta. Digan conmigo, gloria a Dios. Debemos de estar dispuestos a dar la vida por la eterna verdad de la palabra de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a hacer eso? Aplaudan al Señor entonces. Y por último, la palabra crece y avanza. La palabra cuando se oye con fe, crece en mi corazón y ella va avanzando. Hechos 19:20 dice, la palabra crecía y prevalecía poderosamente. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y este es mi deseo con todos ustedes, que la palabra del Señor crezca en vuestros corazones. Que la palabra del Señor crezca en vuestras familias. Vuestros hijos anden en la verdad. Que vuestros hijos no se aparten del Dios que nos ama tanto. Los valores de Dios son eternos y son buenos. Él no quiere hacerte daño. Él no quiere hacerte mal. La palabra es el mapa del viajero. Vamos camino a la eternidad. Y con esta palabra llegaremos hasta el reino de Dios, hasta el cielo. Si la guardas, la palabra es viva. La Biblia es un libro, pero la palabra es una persona. Dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. La palabra era el mismo Dios. La palabra es luz, ella es para alumbrar en la oscuridad. La palabra se predica donde nadie quiere escucharla. Usted predique la palabra y ella se quedará impregnada en el corazón de esas personas. Háblele a los hijos la palabra. La palabra le gusta los desafíos. Cuando usted se está muriendo, la palabra es vida. Salmo 118:17 dice, no moriré, sino que viviré y contaré la grandeza de mi Dios. Así que cuando el cáncer, el doctor diga es cáncer, usted no piense, ay, hay que comprar ya el ataúd porque voy a morir. Usted confiese el Salmo 118:17. Diga conmigo, no moriré. Con más garras, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de mi Dios. Y uno declara esa palabra y esa palabra va haciendo, va creando órganos nuevos. Cuando usted está en escasez, Él dice, mi Dios pues suplirá todo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:18. La palabra acepta desafíos. Es por eso que para declarar usted tiene que tener fe. ¿Qué tiene que tener usted? Fe. Declare, por sus llagas hemos sido nosotros curados cuando llega la enfermedad. Isaías 53:4. Póngase de pie. Crea que la palabra de Dios tiene más poder que los expertos y que los psicólogos y doctores de medicina que de pronto le han dicho algo incorrecto acerca de su salud o acerca de su hijo. Hable la palabra a sus hijos. Oiga con cuidado esto. Póngase la mano en su corazón. Hable la palabra a sus hijos. Declare que ellos serán enseñados por Jehová. Tenga una palabra, rema, que sea más fuerte que lo que dicen los profesionales acerca de sus hijos. Una señora, la madre de un gran inventor, un gran famoso aquí en Estados Unidos, parece que era Edison, no recuerdo bien el dato, pero lo que me recuerdo es el testimonio. El niño traía una carta de la escuela y en la carta decía, su hijo no puede asistir más a la escuela porque es muy retrasado mental. A mí me impacta el testimonio porque fue real. El niñito le dice, mamá, ¿y qué dice?
Y la mamá le cambió el mensaje en la carta. Y dijo, dicen que no puedes asistir a esa escuela porque tú eres muy inteligente. Tú eres muy inteligente, hijo. No hay maestros capacitados para que te enseñen a ti. Y dice que cuando la mamá murió, él se hizo profesional, la mamá le dio palabra y llegó a ser un hombre muy preparado y inventor, creo que el que se inventó la luz. Dice que cuando él andaba buscando en las valijas, halló la carta. Y me impacta porque la mamá guardó el corazoncito de su hijo. Y leyó la carta y la carta realmente decía otra cosa, que los maestros hablaban mal de este muchachito. Y él leyendo la carta lloró y dijo, mi mamá guardó mi corazón. Por eso yo les digo hoy como pastor, guarden el corazón de sus hijos. Hablen la palabra a sus hijos. Declaren que ellos serán enseñados por Jehová. Que tengan una palabra que sea más fuerte que lo que dicen los profesionales en contra de ellos. Muchas veces los marginan porque son cristianos o porque no van con la corriente ideológica de ellos, porque ellos presentan valores. Afirme a sus hijos en su casa. Recuérdeles lo que Dios habló acerca de ellos. No se dé por vencido por lo que rebelen sus hijos a los 15 años. A veces a esa edad se ponen rebeldes. Ellos pasarán esa etapa y Dios cumplirá la palabra que ha dicho sobre sus hijos. Isaías 54:13 dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Condenarás toda palabra, toda lengua que se levante contra tu hijo en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. O sea, cuando tú das la palabra de bendición sobre tus hijos, Dios mete su mano porque la palabra es creativa y Él la respalda. Y Él va a defender a tu hijo, a tu hija. Tu niño, tu hijo es niño ahora, pero será profeta mañana. Será empresario mañana, un abogado mañana, una doctora mañana. No permitas que le dañen su mente. No permite que lo desenfoquen del propósito que Dios tiene para él. Y esta palabra saltó en mi espíritu. Toda palabra que yo doy no volverá a mí vacía sin que antes cumpla el propósito por el cual fue enviada. No descanses, no aceptes nada negativo sobre tus hijos. Ellos son herencia de Jehová, son plantillos de Jehová, y lo que Dios dice les va a suceder. ¿Lo crees esta mañana? La palabra de Dios no ha fracasado ni una sola vez. Ella siempre ha cumplido su propósito por el cual fue enviada. Y por eso hoy quiero orar por ti, porque a lo mejor estás pasando luchas con tus hijos. A lo mejor tus hijos no quieren compromiso con la fe, o quizás se están desviando de los principios que tú les has enseñado. Mamá, papá, no te des por vencido, ni tampoco los maltrates. Solamente reúnete con ellos y di, hijo, yo te quiero bendecir. Yo te quiero leer este verso de la Biblia y léale las promesas de la palabra de Dios. Tú eres cabeza y no cola. Yo te bendigo con la bendición que Dios le dio a Abraham. En ti serán benditas las familias de la tierra. Hoy usted toma las palabras que le dio Jacob a Isaac. Isaac a Jacob. Y ahí usted va a encontrar esas palabras preciosas cuando él dice, siento que el olor del campo, mi hijo es como el campo que florece, que reverdece. Y lloró ese patriarca diciendo que la lluvia del cielo caiga sobre ti, hijo mío, y todo lo que tú hagas fructífere, se multiplique y tenga productividad. Los padres tienen que aprender a hablarle a los hijos, soltar la palabra, sé fructífero, crece, multiplícate, sé un emprendedor, levántate, y esas palabras de bendición se cumplirán